Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo, son las 8:47 de la mañana. A esta hora cambiamos radicalmente de tema, vamos a hablar sobre salud y bienestar, definitivamente cuerpo sano, mente sana. Así que el día de hoy hemos invitado a la doctora Andreina White, ella es nutricionista con maestrías en inmunología y metabolismo, dos temas sumamente importantes. Buenos días, doctora, gracias por Hola, aceptar nuestra invitación, bienvenida. hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar este mensaje tan importante de bienestar y salud, como estás diciendo. ¿Qué tan importante es tener una buena alimentación? Porque muchas veces estamos pendientes de lo físico, pero no somos tan selectivos al momento de alimentarnos. Tal cual, y ese es nuestro mensaje, que la alimentación todo el mundo la relaciona con perder peso o quizás la relacionan con algo de diabetes y ya cada vez estamos más conscientes de eso. Pero nuestro mensaje es que la alimentación es comienzan por el intestino y que todo lo que tú comes no solamente afecta a tu físico, sino afecta a tu sistema inmunológico, afecta toda tu sintomatología, incluso la salud mental. Así que si un día estás de mal humor, si tienes cualquier tema de depresión, bipolaridad, ansiedad, etcétera, si tienes dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, no sé, una otitis, cualquier sintomatología, piensa en lo que estás comiendo, piensa cómo está tu salud intestinal, cómo estás evacuando, si estás inflamado, cómo está ese equilibrio de esa microbiota que tenemos a nivel intestinal. Y si tú cambias tu alimentación a una alimentación amiga y reparas tu intestino, mejoras esos síntomas intestinales, todo lo demás va a mejorar. Así que esa próxima otitis que tengas o ese próximo problema de depresión que tengas, no solamente llama a un psicólogo, sino que también llámanos a NutriBite o busca maneras de mejorar tu alimentación, de sanar tu intestino, equilibrar tu microbiota, tener nutrientes necesarios y de esa manera toda la sintomatología va a mejorar. Doctora, vemos en este momento que se comparte mucha información relacionada con nutrientes para el cerebro, cómo obtener más energía y sobre todo cómo tener un sistema inmunológico elevado para tener a raya como que los virus y las bacterias. Hablemos un poco acerca de esto. ¿Existen alimentos que nos van a potenciar en cada área? Sí, nosotros le llamamos el protocolo 3R y es básicamente remover, porque hay que empezar por quitar los que pueden ser enemigos, que tu sistema inmunológico ve como algo que lo altera y eso hace que entonces tengas más tendencia a recibir virus, a enfermarte más, a que el coronavirus, por ejemplo, sea un problema más o menos, porque fíjate que en personas sí era un problema y en personas no. Entonces, en parte, uno lo que hace es que Sí. remueve lo que nosotros llamamos alimentos enemigos, que a modo general son las harinas, o lo que llamamos gluten, que nosotros consideramos no únicamente el trigo, sino el centeno y la cebada y también sobre todo el maíz y la avena, porque son La avena. alimentos ciertamente que así llevamos muchos años, o sea, el humano lleva muchos años consumiendo, nosotros genéticamente todavía somos más parecidos al cavernícola y el cavernícola no consumía la avena. Ni el trigo, ni el centeno, ni la cebada, todavía no existía la agricultura. Entonces, ciertamente a muchos de nosotros, si no a la mayoría, y lo que es el trigo, y sobre todo el trigo de Estados Unidos, ciertamente crea una activación negativa del sistema inmunológico y el sistema inmunológico se sobreactiva. Y por eso está tan de moda, entre comillas, la dieta sin gluten. El tema es que las personas cuando se quitan el gluten y comen exceso de avena o de maíz, ciertamente todavía generan ese proceso inflamatorio. Entonces, nuestra propuesta es remover harinas, remover trigo, centeno, cebada, avena y maíz. Hay personas que también se benefician con remover la leche de vaca. Hay personas que más bien se benefician con comer, por ejemplo, lo que es cabra, búfala u oveja y ciertamente el azúcar. Si algo estamos de acuerdo todo el área de los nutricionistas, que hay tanto revuelto, que esto sí, esto no, es Sí. definitivamente el Por tema del ejemplo, la azúcar. avena, yo estoy en shock porque llevo años Ah, ¿verdad? escuchando que es bueno colocarla con la harina para hacer las arepas o en fin, en las panquecas y ahora me entero que la arena no es recomendada. ¿Cuáles son esos alimentos, la avena, perdón, cuáles son esos alimentos sustitutos? Porque entonces decimos, bueno, no puedo esto, ni esto, ni esto, ¿con qué me quedo? Claro, entonces lo importante es que sepamos y que aprendamos a que los productos Ujú. procesados son los que tienen azúcar y harinas, Ok. pero si vamos a la naturaleza,
la naturaleza nos ofrece una cantidad de tubérculos, de Ujú. vegetales, de frutas, de proteína, incluso de legumbres, de frutos secos. Entonces es buscar todo lo que viene directo de la naturaleza y es sencillamente siempre preguntarse, ¿esto lo comería un cavernícola? ¿Sí o no? Y que esa dieta sea muy variada, con mucha rotación de nutrientes y que tú ciertamente puedes además descubrir cuáles son los que a ti personalmente te pueden ir mejor o peor. Entonces hay personas que de repente la piña, que es sanísima, le Ujú. hace daño. Entonces nosotros también partimos de la base de que hay que personalizar las dietas y que más que incluso si a modo general aquí por televisión tengo que decir, bueno, dieta paleolítica o dieta lo que comía un cavernícola es, o lo que comía Tarzán, como dice una amiga mía, pero ciertamente si no, es buscar la alternativa de ir cada quien siendo un detective de qué es lo que le va bien y qué es lo que le va mal, entendiendo que lo que comes no solamente es que te puede generar un proceso intestinal, que muchas veces comemos algo y sabemos clarito que nos inflama o que nos produce Sí, gases o nos produce reflujo, y el cuerpo no quiere eso y uno se lo quiere seguir comiendo y es oír al cuerpo. Pero sí. también hay cosas que de repente te las comes ahorita y 48 horas después te puede producir un dolor de cabeza o una fatiga o un dolor muscular. Los dolores musculares tienen que ver con la alimentación y con el complejo B, con falta, por ejemplo, de complejo B. Entonces es un poco ser más detectives de nuestro cuerpo, ir indagando qué me cae bien y qué me cae mal y como premisa comer lo que comía el cavernícola y nuestro protocolo se llama protocolo 3R, que es remover alimentos enemigos, reponer con alimentos amigos y para que puedas recuperar no solamente tu peso, sino tu salud, o sea, recuperar la salud completa como decía, desde intestinal hasta de peso, pero también todos esos otros síntomas, incluso de salud mental, porque la alimentación juega un papel fundamental en tu salud mental. Si entonces hay alimentos amigos que tiene que ver con lo que comían los cavernícolas, ¿las carnes estarían recomendadas? Sí, y eso es una buena pregunta y justo estábamos conversando hace poco de esto, porque el problema de las carnes es que tiene fama de que era Ujú. cancerígena sabes, que se supo Y mucho, es que, decir, y que comes uno tarda mucho en procesarla. exacto, si comes carne, entonces el tema de las carnes son tres. Si tú tienes un intestino sano, ese intestino es capaz de digerir y procesar la carne. Si tienes suficiente betaína HCl a nivel estomacal, eres capaz de tolerar y digerir esa carne correctamente. Entonces, si te cuesta tolerar las carnes o digerirlas, una recomendación es que tomes o agua con limón o agua con vinagre de sidra de manzana o un producto que se llama betaína HCl que venden en herbolisterías que te va a ayudar a mejorar tu ácido estomacal para poder digerir mejor la carne. Y un truquito que les doy es que si las uñas se les rompen de lado, efectivamente eso es, o se les cae mucho el cabello, Ajá. eso es falta de betaína, o sea, de ácido gástrico o de betaína HCl, que es justo el contrario de lo que hace el omeprazol o los protectores estomacales. Esto es el contrario, es déjame darte más para que puedas digerir y tu cuerpo entonces no quiera después producir erróneamente entonces el problema de la carne es buscarnos ayuda o digerir mejor la carne. Fíjense que por ejemplo nos cabe mucho mejor la carne molida que de repente un bistec de carne que es más Correcto. difícil de digerir. Entonces si tienes un intestino sano porque removiste los alimentos enemigos, por ejemplo las harinas, te vas a dar cuenta que empiezas a tolerar mucho mejor la carne. Y el tema de la carne es una sustancia que ella tiene que, o produce que se llama mTOR. Y esa sustancia es la que es problemática, pero como el cavernícola hacía ayunos porque él no tenía un supermercado y él de repente comía y de repente hacía ayunos, nosotros también somos muy pro ayunar por lo menos 14 horas diarias o intentar cenar más temprano y desayunar más tarde, pero igual hacer tus tres comidas. Y si tú logras hacer ayunos, automáticamente ese mTOR se limpia y por lo tanto no llega a ser un problema. Y si tú tienes una fuente de alimentación alta en antioxidantes y no estás en inflamación, esa carne no tiende a tener problema. Entonces, si comemos mucha carne, con mucho carbohidrato, mucha harina y estamos muy inflamados, ciertamente esa carne es un problema, pero si estamos buscando esa dieta más alta en proteína, pero logramos sanar el intestino, digerir bien y lograr hacer nuestros ayunos de 14 horas, ya esa carne no es un problema. Entonces siempre por eso
la visión es el cavernícola y el cavernícola eso, el cavernícola siempre, más bien, tenía que salir a hacer ejercicios para poder comer. Entonces es cambiar ese concepto de que tenemos que comer para poder hacer ejercicio y ciertamente podemos comer las 3 comidas al día, pero en una ventana de tiempo porque el intestino es un músculo y necesita descansar. Por lo tanto, necesitamos darle al menos, lo ideal es 14 horas de descanso y a partir de ahí puedes hacer más o menos, o los hombres, por ejemplo, pueden llegar a hacer un poquito más de horas, las mujeres con hipotiroidismo, en menopausia o embarazadas no deberían pasar de las 14. Entonces, bueno, claramente el ayuno también es todo un mundo, pero a modo general, más o menos ahí tienen las recomendaciones. Doctora, para las personas que nos sentimos de pronto inflamados, ¿cuál es el tiempo que puede pasar para lograr depurar todo ese proceso inflamatorio y cuáles son esos alimentos que usted recomienda? Ok, definitivamente 3 semanas. Necesitamos de remover las harinas y reponer con verduras, proteínas, si eres vegano o vegetariano, con frutos secos y leguminosas, tubérculos también, o sea, fíjate que no, frutas, no se trata de ni siquiera, en ciertas ocasiones nosotros ciertamente recomendamos remover los carbohidratos, por ejemplo, si quieres perder peso en ciertas patologías puntuales, pero a modo general podemos comer una dieta rica y sin privarnos, o sea, sin privarnos incluso de raciones, porque nosotros no contamos kilocalorías, nosotros contamos inflamación, ¿qué es eso que te está inflamando? Pero al menos yo siempre digo, por favor, traten 3 semanas y todos los que están oyendo, hagan 3 semanas de no comer al menos trigo, la harina de trigo o pan o pasta, Okay. y solo con eso van a ver una diferencia. Y ya después reponen, y yo, por ejemplo, soy muy fanática del jugo de celery prensado en frío, romper el ayuno todas las mañanas con jugo de celery prensado en frío y a las 4 de la tarde tomarte un caldo de huesos. Y el caldo de hueso tiene mucho colágeno y ayuda mucho a reparar esa pared intestinal. Doctora, no me quiero despedir sin que hable acerca del azúcar. Se relaciona con cáncer. ¿Qué pasa cuando sentimos esa ansiedad tipo 3 de la tarde por un dulce? ¿Qué recomienda? Bueno, literalmente tómense el caldo de huesos y luego se comen o una fruta o también algo de proteína, jamón de pavo, etcétera, etcétera. Y luego te podrías comer algo o sin azúcar, o sea, o una fruta, que la fruta tiene azúcar, pero tiene completo y comes mucho menos cantidad, pero no un jugo, por ejemplo. Y si vas a comer algo, por ejemplo, un pedazo de chocolate negro, que yo me lo como todas las tardes, es chocolate negro con poca azúcar o con menos de 5 gramos de azúcar. Entonces te puedes comer perfectamente tu taquito de chocolate y si previamente comiste algo de proteína y te tomaste el caldo de hueso, esa poquita cantidad va a ayudarte. Pero ciertamente sí, por ejemplo, la dieta cero carbohidratos y cero azúcar la recomendamos en cáncer y los efectos son impresionantes porque como dijiste, el cáncer come azúcar literalmente. Para esa gente que dice, nunca me da gripe, ¿cuál es la recomendación para las personas que todo el tiempo viven con una gripe encima? Que igual se quiten las harinas y que consuman zinc y vitamina D3 con K2. Normalmente las personas que tienen bajo el zinc, que por cierto el zinc es algo que también recibes de la proteína animal, pero el zinc Okay. y la vitamina D3 definitivamente suben mucho las defensas. Doctora, gracias por su tiempo y por compartir todas estas recomendaciones con nuestra audiencia. De verdad que es de mucha utilidad. Feliz día para usted. Gracias, nos vemos. El día de hoy estuvimos hablando estos tips relacionados con el área de la salud, la nutrición, con un especialista en la materia, con maestrías muy interesantes sobre metabolismo, inmunología, bueno, en fin. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y les recordamos que en BPI TV estaremos muy atentos brindándoles a ustedes toda la cobertura en vivo de lo que ocurre en esta edición número 78 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a refrescar la información. El día de hoy estarán abordando la invasión de Rusia a Ucrania. Estará el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Ya llegó, me están informando en esta asamblea que se desarrolla justo en este momento en la ciudad de Nueva York. Vamos a presentarles el balance. Se espera que la guerra en Ucrania y esta visita de Zelensky, que ya lo están viendo, está ya allí, sea el escenario principal de esta Asamblea General de las Naciones Unidas,
Pero los países en vías de desarrollo también buscarán los reflectores mientras empujan por acciones más rápidas en el combate de la pobreza y la desigualdad durante la que será la primera reunión plena de gobernantes mundiales desde la pandemia. Recordemos que esto alteró los viajes internacionales hace 3 años. Por primera vez en años, el presidente Joe Biden será el único mandatario de las 5 naciones con poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que participará de forma presencial. Esto ha desatado algunas reacciones encontradas. Ya está comenzando, vamos a conectarnos en directo con lo que será esta asamblea del día de hoy y queden ustedes en sintonía. Buenos Días se despide, pero los dejamos a ustedes con esta transmisión en vivo porque en BPI TV estamos con la noticia porque estamos en vivo siempre. Feliz día para todos.